Multiplataforma RNB, la señal que recorre la patria. Presenta Mundo Conectado. Análisis y perspectivas globales con Elizabeth Pereira. Es hora de contrarrestar las matrices de opinión hegemónicas e intervencionistas contra Venezuela y consolidar el sur global. El Sur Global. La patria. Les saluda a esta hora Elizabeth Pereira y estamos una vez más juntos en nuestro espacio como todos los jueves y nos vamos a estar acompañando durante la próxima hora para compartir noticias y reflexiones del entorno internacional. Saludamos a todo el equipo que hace posible nuestra transmisión y en la presidencia de la multiplataforma del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Simona Richider, en la gerencia de contenidos, Indira Ceballos, y en los controles nuestro muy querido Cristian. En la producción general y en los micrófonos, quien les habla, Elizabeth Pereira, desde la sede de Radio Nacional de Venezuela, en el estudio de RNB Informativa. Saludamos a todas las emisoras conectadas y a nuestras emisoras regionales. Le damos a ustedes la más cordial bienvenida a esta, nuestra 22ª edición del programa Mundo Conectado, Análisis y Perspectivas Globales. Ya es para ustedes conocidos que este es su programa de análisis internacional desde una visión soberana, que brinda un acercamiento simple, diáfano a los temas de relaciones internacionales y geopolítica, desafiando las barreras del conocimiento y acercándonos a todos a la comprensión global de todos estos temas. Hoy es 17 de julio de 2025 y vamos a iniciar nuestro programa con nuestro acostumbrado recorrido noticioso. Mundo Conectado, noticias del mundo. E iniciamos nuestra sección leyendo para ustedes del portal de BTV que Venezuela y Colombia potencian avances de zona económica binacional. Ampliamos que para potenciar la zona económica binacional, el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Iván Gil, se reunió este miércoles con su homóloga colombiana Rosa Yolanda Villavicencio en el Palacio de San Carlos en Bogotá para debatir con la diplomática respecto a esta iniciativa destinada a impulsar las alianzas binacionales. Hemos realizado una reunión con Rosa Yolanda Villavicencio, canciller de Colombia, en la que reafirmamos nuestra disposición a seguir fortaleciendo las relaciones bilaterales en todos los ámbitos. En particular, enfatizamos la importancia de potenciar la zona económica binacional con el fin de dinamizar la economía y el comercio transfronterizo entre nuestros pueblos, indicó el canciller a través de su canal de Telegram. Y en más de esta nota agregamos que el canciller Gil expresó el respaldo del presidente de la República, Nicolás Maduro, a la Conferencia Internacional Ministerial de Emergencia sobre Palestina, que justamente se celebró en Bogotá los días 15 y 16 de julio con el objeto de concretar acciones en apoyo a Palestina, acotó. Y es que la conferencia agregó a más de 30 estados para responder de forma urgente e inmediata a la grave situación humanitaria en la Franja de Gaza y en los territorios ocupados por el ejército sionista de Israel. En más de noticias del mundo conectado, tenemos para ustedes que el Congreso de Brasil rechaza aranceles de Estados Unidos y defiende intereses nacionales. Y es que Brasil, una de las principales economías de América Latina, depende significativamente de las exportaciones a mercados internacionales, incluido el mercado estadounidense. Ampliamos para ustedes esta nota y es que los presidentes del Senado, David Alcolumbre, y de la Cámara de Diputados, Hugo Mota, expresaron este miércoles su compromiso conjunto para defender los intereses de Brasil frente a la imposición de un arancel del 50% sobre las importaciones de productos brasileños. Anunciados, como sabemos, a través de la información que hemos compartido por el gobierno de los Estados Unidos hace algunos días atrás y que van a entrar en vigor a partir del 1 de agosto.
Más de la nota dice que ambos líderes legislativos denunciaron esta medida como una agresión al país y abogaron por una respuesta coordinada y serena para proteger la economía nacional. Bueno, como ven, estimadas usuarias y usuarios, seguimos en medio de esta guerra arancelaria que desde enero estamos enfrentando como una arremetida de fuerza de parte y de coerción económica también de parte de los Estados Unidos. En nuestra tercera nota de El Mundo Conectado, de las noticias del Mundo Conectado, tenemos para ustedes del portal de BTV que Diosdado Cabello cataloga al Parlamento Europeo como una mafia política. Y es que al analizar la cartelera informativa del programa Con el Mazo Dando, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, cuestionó al Parlamento Europeo, que acusó a Venezuela de ser un país de alto riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Ellos dicen que Venezuela es un país de alto riesgo de lavado de dinero, pero ¿cómo podemos hacerlo si los bancos de Venezuela están bloqueados en el mundo por la Unión Europea y por los Estados Unidos?, se preguntó. Manifestó además de catalogar al Parlamento Europeo como una mafia. En ese Parlamento están los desechos políticos de los países de Europa, es decir, los mafiosos. Los pone candidatos y de allí constituyen sus mafias. De igual manera, repudió que acusen a Venezuela y se hagan la vista gorda con Milei, quien ha declarado públicamente que cualquier dinero, no importa su origen, él lo recibe en Argentina. Milei sí está a la orden para hacer este tipo de operaciones y además no está bloqueado ni tiene sanciones. Bueno, además también tendríamos que acotar que pues hubo todo un escándalo también con la criptomoneda de Milei, que supuestamente las autoridades judiciales de ese país iban a investigar y pues eso se ha quedado en el letargo. En más de Noticias del Mundo Conectado compartimos para ustedes que el Parlamento de Cuba rechaza nuevo memorándum de Estados Unidos que refuerza el bloqueo. Y esta, por supuesto, ha sido una noticia que ha gozado también del acompañamiento oficial por parte de Venezuela, quien se ha unido al rechazo de la reiteración del bloqueo contra Cuba. Y es que la Asamblea del Poder Popular de Cuba rechazó el memorándum presidencial emitido por el gobierno de Estados Unidos el pasado 30 de junio, nos dice una nota de BTV. Expresa la declaración oficial que los diputados y las diputadas de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba rechazamos y denunciamos el memorándum presidencial estadounidense del 30 de junio de 2025. Estados Unidos presenta como medidas para el bien del pueblo cubano decisiones que en realidad lo dañan profundamente, como la persecución del turismo, las remesas y los suministros de combustible, resalta el documento. En nuestra última nota de nuestro bloque de Noticias del Mundo Conectado, nos venimos a casa, y es que Venezuela recibe a 186 migrantes desde Honduras en vuelo del Plan Vuelta a la Patria. Un total de 167 hombres y 19 mujeres regresaron al país a través de las iniciativas del gobierno de Venezuela para facilitar el retorno de los ciudadanos. La nota del portal de Telesur indica que el grupo está integrado por 167 hombres y 19 mujeres. Además, el recibimiento de los repatriados fue coordinado por diversos organismos de seguridad, incluyendo el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, la Guardia Nacional Bolivariana y el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, entre otros. Y este operativo garantizó un proceso ordenado y seguro para los connacionales al llegar a nuestro país. Y así, queridos usuarias y usuarias, finalizamos nuestro bloque de noticias del mundo conectado. Días muy noticiosos para el mundo, días muy noticiosos para la patria, y de todos estos temas nosotros vamos a estar conversando en nuestra siguiente sección. Mundo Conectado, enfoque geopolítico.
Bueno, estamos en nuestra sección Enfoque Geopolítico, el espacio en el que ustedes y nosotros conversamos, analizamos, reflexionamos sobre las dinámicas del mundo y sus implicaciones políticas, económicas, sociales, tecnológicas y de cualquier índole que tengan. Hoy vamos a conversar un poco sobre las perspectivas del nuevo orden global, no solamente el nuevo orden económico global, sino preguntarnos por cómo es el reto o cuál es el reto o los retos, los desafíos de construir ese nuevo orden económico global. Para quienes están conectados a través de nuestras cuentas de Instagram, el.mundo.conectado, y también nuestra cuenta de TikTok, elipereira.profe o elizabethpereira.profe en TikTok, pueden también interactuar con nosotros. Y es, digamos, un tema en el que pues debemos iniciar preguntándonos sobre el estado actual del orden mundial internacional. Y pues es un tema que vivimos a diario por la alta conciencia política de nuestro país, y también por la gran penetración de las redes que nos permiten estar al día con las transformaciones del sistema internacional en el que vivimos. Pero para poder iniciar esto y para poder darle algún tipo de orden a nuestra conversación en la mañana de hoy, pues vamos a caracterizar un poco cómo es este mundo en el que estamos viviendo. Y efectivamente sabemos que las relaciones internacionales siguen preponderantemente lideradas por los estados, por los organismos internacionales, en mayor o en menor medida tiene influencia de las organizaciones no gubernamentales, que pues en ocasiones se vuelven brazos directos, brazos operativos de los estados poderosos, al igual que por supuesto las empresas transnacionales. No así, por supuesto, el individuo, que está cobrando un rol pues cada vez más importante en este nuevo orden económico, en este nuevo orden internacional, no solo económico, y esto se debe fundamentalmente pues no solamente al desarrollo de la tecnología a través del uso de las redes sociales y los teléfonos, etcétera, sino pues justamente a través de esa conciencia que ha desarrollado y de esa gran, diplomacia blanda, de esa diplomacia alternativa que es capaz de poner en escena un individuo cuando se agrupa, por ejemplo, las grandes protestas mundiales que hemos visto y los esquemas alternativos. Pero esto pues es un desglose que hemos hecho muy general, ¿verdad? Muy amplio. Para nosotros pues seguir comprendiendo esto, es importante también la evaluación geopolítica de este entorno, de ese nuevo orden global, pasando también por la comprensión del orden actual. Y bueno, es un asunto que reviste, por supuesto, su debida complejidad, y que pues habría que detallarlo por cada una de las regiones. En términos generales, nosotros vemos un mundo bastante convulso, vemos un mundo donde la inoperancia de las organizaciones internacionales hacen cada vez más necesario no solamente su reforma, sino la necesidad de que desaparezcan algunas para poder pues darle cabida a esas instituciones que van a fungir de rectoras del nuevo orden internacional. Pero fundamentalmente en esta caracterización geopolítica, nosotros también debemos admitir que el orden actual tiene que ver con la necesidad de sustituir ese modelo neoliberal ese modelo neoliberal depredador que pues
se basa fundamentalmente no solo en ciertas prácticas neoliberales, sino en muchas otras malas prácticas, como por ejemplo el uso de las medidas coercitivas unilaterales, como por ejemplo el uso del proteccionismo para ejercer la coerción económica, como conversábamos hace un rato cuando pues estuvimos en nuestra sección de las noticias del mundo conectado, ¿verdad? Hemos visto durante pues lo que va de año la imposición de este tipo de medidas que pues hablan de un orden internacional aún frágil frente al posicionamiento económico hegemónico de parte de los Estados Unidos. Y es que, pues, además, en este recorrido geopolítico, también debemos mencionar el tema de las guerras. Entonces, este orden internacional del cual nosotros estamos conversando, pues no solamente está viciado por esa inoperancia de las organizaciones internacionales de las que hemos conversado, sino pues que también tienen que ver con la necesidad de que nosotros podamos transformarla. Y de eso tenemos buenos ejemplos. Ahora mismo tenemos pues pasos importantes como los que ha dado nuestro país en relación a la conformación de alianzas importantes como CELAC, UNASUR, Petrocaribe, etcétera, y de forma más ampliada hacia los BRICS. Y es que justamente aquí viene otro de los elementos fundamentales de esa configuración geopolítica que deberíamos nosotros desmenuzar y que estoy segura que ustedes también me están acompañando en ese análisis, y es el tema del funcionamiento de la economía internacional. Y es que el tema de el uso del dólar, por supuesto, como herramienta política y de una segunda moneda que pudiéramos considerar en este caso, pero que también está en declive, como el euro, pues se encuentran un poco en problemas en el marco de la configuración de este nuevo orden global. Y es que uno de los retos centrales, porque nuestro gran tema central de la mañana de hoy es cómo construir ese nuevo orden global, pues uno de los retos es impulsar y caminar cada vez más con pasos mucho más decididos hacia la desdolarización. Y en ese sentido hemos visto también importantes avances, no solamente impulsados a través del BRICS y sus debidas plataformas de sustitución del SWIFT o el BRICS Pay, etcétera, sino también iniciativas bilaterales como las que maneja India, Rusia, China, con algunos socios comerciales con los que ya puede transar de manera directa utilizando sus monedas. Y esto, lo hemos dicho antes, es un aspecto sumamente clave para reforzar la soberanía monetaria y la soberanía económica de los países, ¿verdad? Porque pues los símbolos de nuestros países, incluidas nuestras monedas, están también revestidas de cierta sensibilidad. Y por supuesto, pues este vendría a configurar, digamos, uno de los aspectos claves en el asunto económico. Desde luego que no es el único, porque también tenemos la tarea pendiente de seguir impulsando la integración económica, no solamente regional, sino más allá de nuestras regiones. Y con esto me refiero a las posibilidades de las integraciones bicontinentales, de las integraciones transatlánticas bien entendidas, por supuesto, y pues cualesquiera otras formas de relacionamiento. Por cierto que el orden económico internacional tan desigual nos está diciendo que iniciativas tan importantes como las que desarrollamos en el marco de la
complementación económica, de la solidaridad, de el respeto a los sectores sensibles, o más bien la puesta en valor de nuestros sectores económicos sensibles, pues van en una muy buena dirección para poder recomponer los equilibrios necesarios en nuestros países, de modo tal que podamos todos propiciar el desarrollo económico y de mejor manera el desarrollo conjunto de nuestros países. Esto es, digamos, pues podríamos llegar al acuerdo ustedes y yo de que es el tema, uno de los temas centrales. Por supuesto que hay muchísimos otros, pero si nosotros quisiéramos agregar en esta descripción que estamos haciendo algún aspecto importante para la constitución, conformación de ese nuevo orden internacional, tendríamos que hablar de dos aspectos claves más. Uno está vinculado a algo que ya mencionamos, que es el tema de los organismos internacionales, y tendríamos que preguntarnos sobre el actual régimen internacional de los derechos humanos, ¿verdad? Que pues desdice mucho de lo que debería ser digamos, la protección de los derechos humanos. Esto lo podemos ver muy claramente en los casos, por ejemplo, de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y también lo hemos visto recientemente en el infortunado ataque de Israel a Irán. Entonces, pues yo creo que es definitivo que también podríamos dar por hecho en nuestra conversación este próximo acuerdo nuestro de que también el tema de los derechos humanos es clave en esa construcción del nuevo orden internacional. Por supuesto que el fin de las guerras también es deseable que ocurra, pero fundamentalmente quiero hablarles del elemento tecnológico, de la ciencia, la tecnología y la innovación en esta configuración del orden internacional que pues intentamos dibujar de manera osada la mañana de hoy. Y es que justamente para que nosotros podamos corregir parte de los desequilibrios y de la desigualdad o de la poca o mala distribución de los recursos o impulsar la igualdad, nosotros tendríamos que ver la importancia del uso de la tecnología, de la inteligencia artificial en el marco de esa configuración. Pero a esta hora nosotros tenemos que hacer nuestra primera pausa, y pues al regreso nosotros vamos a seguir junto a ustedes tratando de indagar, de interpelarnos, de preguntarnos sobre esos retos que nosotros tenemos en la construcción de un nuevo orden internacional. Ya regresamos con Mundo Conectado. Análisis y perspectivas globales con Elizabeth Pereira. Únete y aprende a contrarrestar las matrices de opinión hegemónicas e intervencionistas contra Venezuela y consolidar el sur global. El Sur Global. Multiplataforma RTNB, la señal que recorre la patria. Les estamos presentando Mundo Conectado, análisis y perspectivas globales. Contrarrestando las matrices de opinión hegemónicas e intervencionistas contra Venezuela y consolidar el sur global. El Sur Global. Multiplataforma RNB, la señal que recorre la patria. El 14 de diciembre, en cara me arriba un carro y fui a parar la carrera a la Topa Los Quemados. Tiene leguas de terrenos y de terreno tiene buen pasto sembrado. Además de lambedora, rabo el zorro acolchonado con madrinas de caballos y con bastante ganado, novillos
bueyes para la cría, toros padres para rebaño y mautes para la ceba, si salen degenerados. De allí proviene Beatriz y mi compadre Juan Carlos, ese chacara piloto que aunque es nacido en el llano, no quiere vivir en la tierra, le gusta vivir volando. De allí también es Don Chicho y mi pariente Gustavo, hombres de colcha y cobija, hombres de soga en la mano, que no los arrinconaban los aguaceros de mayo. Y en el acto La Reforma, por allá en Capanaparo, cerquitica de Guachara, están sus nombres grabados, como llaneros genuinos, como llaneros bragados. Gustavo también es bueno, jalando ganado por el tallo. Toro que jala ese indio, nunca se queda parado. De este mismo ramo, además de sus entrañas, también provino un chavalo que lo puso Oscar Alberto, estilla del mismo palo. Por eso, compadre Coco, no deberías salir malo. Ay, salir malo, llanero 100%, hombre de toro y caballo, el dueño de Caño Negro, un apaluza pintado, donde Jesús Aguilera fue campeón muy respetado. Ahora lo tiene mi compa, y a pesar de tantos años que ya tiene Caño Negro, ahora es que queda caballo, donde mi compadre Coco, por donde quiera hace estragos, llegando entre los primeros de campeonatos nombrados. La última hazaña que hizo fue en el pueblo de San Fernando, en ese gran espectáculo que siempre monta Reinaldo, joropos y coleaderas, en él saliste triunfando. Por eso, compadre Coco, te lo pido de antemano, cuando tenga un tiempecito, emprésteme su caballo, para ver si yo me acuerdo cuando tumbaba ganado. Mundo Conectado, enfoque geopolítico. Y estamos de vuelta, estimados usuarias y usuarios, en el segundo bloque de nuestro programa. Y es que estábamos, pues, nosotros conversando en la mañana de hoy sobre el reto de construir un nuevo orden internacional. Y pues habíamos dado algunas pinceladas en términos económicos, en términos de la institucionalidad internacional, en los términos de los análisis geopolíticos. Cuestionamos un poco los derechos humanos, etcétera, la necesidad de el fin de la guerra, el fin de las medidas coercitivas unilaterales, el fin de los bloqueos, el fin de la coerción económica. Y habíamos quedado antes del corte de conversar con ustedes sobre el aspecto tecnológico, y es que justamente es un asunto clave, no solamente porque se convierte en un elemento de potencial de poder de los estados y de quienes la tengan, como pues a algunas empresas importantes, algunas empresas líderes en esta materia, sino porque hoy día tenemos que también nosotros cuestionarnos sobre el uso de la tecnología con fines pacíficos, la tecnología y sobre todo la inteligencia artificial. Y es que, por supuesto, esta se convierte en un elemento crítico y no solamente
solamente por lo que significa, por ejemplo, en términos económicos, lo que pudiera representar su contribución al PIB mundial. Estábamos leyendo y es que hay cifras que estiman que va a alcanzar unos 20 billones de dólares de contribución al PIB mundial para el 2030, y esto es bastante significativo. Lo que nosotros queremos intentar posicionar la mañana de hoy en el tema de la construcción de este nuevo orden global vinculado a la inteligencia artificial es cuál sería su verdadera contribución a la promoción de un mundo más justo, a la promoción de un mundo con un mejor acceso a la educación, con la promoción donde pues no haya una participación limitada para el uso, sino que pues esta esté dispuesta, presta y puesta al servicio del desarrollo de los pueblos, del desarrollo de los países, ¿no? Esto es un asunto clave que por supuesto pues nada, es brindarle una pincelada porque nos tomaría pues un programa específico para poder desarrollarlo. Y pues uno de los elementos claves en esta conformación o en este reto, en este desafío que nos hemos planteado la mañana de hoy, tiene que ver con la multipolaridad. Y yo quisiera decirles a ustedes que ya la multipolaridad no es como hace unos años, que era una opción o que era un discurso o que era una añoranza, una aspiración. La multipolaridad es un hecho irreversible, la multipolaridad es una estrategia irreversible, ya no es una aspiración, es un hecho objetivo, es un hecho concreto, que países como Venezuela fundamentalmente podríamos nosotros académicamente dibujar una triada. Yo creería que los países en la actualidad que más impulsan la multipolaridad o que son los líderes de la multipolaridad en el mundo estarían Rusia, China y por supuesto Venezuela como un bastión súper importante. Y esto nos va a llevar a un tema geopolítico importante, que es el tema de la ruptura de los paradigmas o de la geopolítica también de la dominación. Y es que justamente la multipolaridad, como sabemos, ha venido a hacer frente a la dominación unipolar, ha venido a hacer frente a la dominación hegemónica, ha venido a hacer frente a las guerras intervencionistas, a las sanciones, a las doctrinas estas que están de moda del excepcionalismo occidental, a la doctrina también, a lo que está de moda de el mundo basado en reglas, unas reglas que por supuesto nos terminan imponiendo. Y que por supuesto esta nueva multipolaridad que debe acompañar el nuevo orden internacional, creemos que no es un lujo académico o que no es una quimera, sino que más bien es una condición de supervivencia para el mundo en general, pero especialmente para el mundo global. Pues estaríamos de acuerdo que es imprescindible la restitución del equilibrio en la escena internacional. Y por supuesto, para reemplazar este viejo orden del cual nosotros hemos conversado, pues es importante el respeto mutuo, la soberanía, sin condicionamientos, etcétera, y toda esa plataforma de principios y de acción que nos brinda la multipolaridad. Y como nosotros entonces hemos tenido pie a través de esta conversación para hablar de la geopolítica, es también importante que nosotros diferenciemos, como acabamos de especificar, que pues por supuesto la diplomacia, la diplomacia de la dominación y también la geopolítica de la dominación no solamente están en declive, sino necesitan un control sobre los recursos que pues están perdiendo cada día más, como ustedes pueden ver. Y uno de los elementos más golpeados dentro de la geopolítica de la dominación actualmente, como ustedes saben, viene siendo el dólar, y por eso pues los desesperos de el presidente de los Estados Unidos en relación a su política arancelaria
arancelaria y otras políticas agresivas que está implementando. Y es que justamente entonces, ¿qué hacer, verdad? ¿Qué hacer? ¿Cómo mantenemos el hilo con nuestra pregunta central? Esta geopolítica de dominación, de conquista, de imposición, de control de recursos, de imponer fronteras artificiales, como en el caso de Palestina, o de la intervención imperial, hegemónica, directa, o de la creación de bases militares en todo sitio, o de la conformación de organizaciones militares como la OTAN, con ese carácter belicista impresionante, pues también ameritan ser transformados. Ese mapa del poder impuesto está cambiando, y está cambiando todos los días con iniciativas, como les decía, estatales, gubernamentales, entre aliados importantes en la escena internacional que apuestan por justamente aspectos como la multipolaridad, o bajo esquemas de relacionamiento como la multipolaridad, pero también a través del rol del individuo, como que estamos teniendo ustedes y yo en este momento, a través de esta conversación en la que nosotros nos estamos preguntando también de manera directa cómo nosotros contribuimos a la transformación de ese orden internacional. Y es que justamente una de las posibilidades que nosotros tenemos es incidir de manera mucho más directa en la geopolítica crítica o en la geopolítica de la liberación, dependiendo de cómo lo quisiéramos ver. Y por supuesto que la geopolítica de la liberación es una propuesta estratégica para nuestra lucha por ese mundo multipolar, por ese mundo equitativo, por la superación del mundo desigual y por supuesto por la superación de todas las violaciones y agresiones en el mundo, ¿no? Y esto nos convierte a nosotros, por supuesto, en sujetos activos de la geopolítica. Y esto, por lo tanto, entonces nos está dando una responsabilidad clave en nuestros pueblos, en nuestras agrupaciones, en nuestras escuelas, en nuestras universidades, en nuestras comunas, de modo tal que nosotros podamos contribuir pues a esta geopolítica crítica, o pues a quien prefiera a esa geopolítica de la liberación. Bueno, que ya no entiende los territorios como un botín, como un premio, sino pues que la entiende como pues como una patria, como un espacio geográfico que puede servir de puente para la integración, para el desarrollo con otras naciones. Y esto significa entonces, queridos usuarios y usuarias, que nosotros tengamos que preguntarnos seriamente acerca de cuál es el papel que juega entonces Venezuela en la conformación de este nuevo orden internacional. Habíamos adelantado que su papel es clave en el tema de la multipolaridad, pero también nosotros debemos resaltar la vocación que tiene nuestro país, no solamente su vocación pacifista, sino su vocación de respeto a los derechos humanos y fundamentalmente su vocación de respeto, de cumplimiento, de acato al derecho internacional. Y esto no solamente tiene que ver con nuestros principios antihegemónicos o antiimperialistas, esto tiene que ver con principios fundamentales rectores de nuestro quehacer político y de nuestra interpretación de la geopolítica, que van más allá. Solamente les voy a brindar un par de ellos. Es la integración, por supuesto, de la que hablamos con fines soberanos, esa multipolaridad estratégica que ya conversamos, pero sobre todo el elemento clave aquí es la diplomacia bolivariana de paz. Y es que, por supuesto, sabemos que Venezuela aboga y representa y construye, impulsa esa intención de muchos países en el mundo de
generar condiciones distintas para el crecimiento, de buscar espacios propios en la escena internacional, de buscar espacios que alienten a los países a su propia toma de decisiones y no a las imposiciones, por supuesto, de acuerdo a cada uno de esos intereses. Y fundamentalmente la diplomacia bolivariana de paz tiene que ver con el sentido de independencia. Un sentido que pues está bastante en riesgo en la actualidad, viendo acontecimientos como los que pasan, por ejemplo, en el Medio Oriente, o viendo, por ejemplo, lo que pues el año pasado vimos en la escena internacional con todo el tema de las luchas africanas, de nuestros hermanos africanos por su independencia, y pues más recientemente lo que hemos visto en el caso de Irán. Así que esta diplomacia bolivariana de paz es aglutinadora de las intenciones de transformación del nuevo orden internacional. No es para someter, no es para fragmentar, no es para saquear, es más bien un esfuerzo para unirnos, para defendernos, para liberarnos, y por supuesto es un esfuerzo de construcción importante que, por cierto, incluye el elemento económico. Un aspecto clave ahora mismo de nuestra diplomacia bolivariana de paz tiene que ver con el debido impulso a la diversificación económica, y tiene que ver con pues la reiterada afirmación acá en nuestro programa del impulso a la sustitución de importaciones. Esa diversificación de los destinos de nuestras importaciones tiene que ver justamente con la ruptura, por supuesto, de esa geopolítica de la dominación de la cual nosotros hemos conversado. Tiene que ver también con la ruptura del colonialismo o el neocolonialismo económico, y bueno, muchos otros aspectos, ¿no? Lo que sí es clave para nosotros en esta tarea que hemos asumido en la mañana de hoy, de soñar, de plantearnos concretamente también propuestas de cómo abordar, de cómo incidir, de cómo contribuir a el nuevo orden internacional, también tiene que ver con el modo de actuar internacionalmente. Un modo de actuar más allá de la dependencia, es decir, que pues por supuesto impulse la independencia, que impulse esa concepción de lo que debe ocurrir al interior de todos nuestros espacios vitales de nuestros estados, ¿no? Y pues también avanzar pues más allá de la resistencia hacia la construcción, hacia la cooperación y en general hacia el progreso. Creemos que en este esfuerzo de el nuevo mundo también es importante desmontar los relatos, el tema discursivo, el tema de la configuración del imaginario pues nuestro, sobre todo en nuestros pueblos, es importante. Desmontar los relatos del poder imperante es fundamental para que nosotros entendamos que es necesario el fin de la dominación, de la coerción, por los medios que fueran y de las maneras que fueran, ¿no? Entonces, en esto invitarlos a que también dibujemos todos los días nuestros propios mapas de análisis y nuestros propios mapas geopolíticos, porque los mapas, las narrativas, las categorías geográficas, las categorías internacionales no son neutrales, están pues influidas por esas construcciones políticas para legitimar la dominación, para legitimar la unipolaridad, y nosotros debemos estar pues al día para poder detectarlas, para poder neutralizarlas, y me refiero con esto a asuntos como esas matrices de opinión súper negativas que siempre se posicionan internacionalmente en contra de nuestro país y en contra de nuestras autoridades, y no solamente de Venezuela, sino de muchos otros países aliados y de países en general en el mundo que deciden no seguir
la comparsa de la dominación o del hegemonismo. Entonces nos toca a nosotros, en el buen entendido, ¿verdad?, colonizar esos mapas, esas narrativas y esas categorías que nos imponen todos los días. Y por supuesto establecer, impulsar y defender nuestras propias zonas de influencia. Y bueno, ¿cuáles son esas zonas de influencia? Las de la integración, las de la desdolarización, las de estrategias económicas bajo la complementariedad, las del petróleo colocado en el mercado internacional a precio justo, la del buen uso de los recursos naturales, la del derecho del desarrollo, entre muchísimas otras que pues ustedes pudieran ayudar. Luego que termine esta conversación, la seguimos en nuestras redes para seguir construyendo sobre este tema. Y por supuesto, nosotros también tendríamos que ver, para ir cerrando este gran tema de los desafíos y de los retos en la construcción del nuevo orden, es cómo nosotros nos volvemos sujetos históricos activos, o cómo nosotros volvemos a nuestros pueblos como sujetos históricos activos en lo que sería entonces nuestra gran geopolítica de la emancipación. Es decir, un orden internacional en el que la geopolítica de la emancipación dé un paso más allá, ese paso que no solamente nos plantea resistir, sino justamente lo que estamos haciendo hoy, que nos plantee proponer un espacio para los pueblos indígenas, para los campesinos, para los afrodescendientes, para las mujeres, para los emprendedores, para la juventud, etcétera. Entonces, por supuesto que eso pasa por concebir integraciones y relacionamientos mucho más horizontales, por pues impulsar ese tan necesario diálogo de civilizaciones, y por volvernos también multiplicadores de ese mundo multipolar. Así que nada, queda pendiente mucha tela para cortar, muchos aportes, muchas propuestas que podemos desarrollar en nuestro gran tema de la mañana de hoy, que es el tema de cómo nosotros enfrentamos los grandes retos y los grandes desafíos en la construcción del nuevo orden económico, el orden internacional en general, incluyendo el aspecto económico, ¿verdad? Podríamos seguir conversando sobre qué tipo de institucionalidad necesitamos, qué papel juegan las nuevas generaciones, cómo es la formación política necesaria para que podamos impulsarlo, cuáles son los mejores escenarios para nosotros, entre muchos otros temas. Pero pues ha llegado el momento de despedirnos y pues estoy profundamente complacida de haber tenido esta conversación con ustedes la mañana de hoy. Muchísimas gracias a todos nuestros usuarios y usuarias que se han conectado. Ha sido un privilegio compartir con ustedes esta hora de análisis y reflexión. Sigan conectados a Radio Nacional de Venezuela, la multiplataforma que recorre la patria. Y recuerden que el futuro geopolítico que deseamos también se construye con soberanía. Agradecemos entonces y será hasta nuestra próxima ocasión. En nuestro próximo encuentro seguiremos contrarrestando las matrices de opinión hegemónicas e intervencionistas contra Venezuela y seguiremos contribuyendo a consolidar el sur global. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para más análisis internacionales y continuar esta conversación a través de nuestras cuentas en Instagram, elipereira.r y el.mundo.conectado, y en TikTok, elizabethpereira.profe. Estuvieron en la presidencia de Radio Nacional de Venezuela, Simón Arrichider. En la gerencia de contenidos, Indira Ceballos. Y en nuestros controles, nuestro querido Cristian. En la producción y en los micrófonos, quien les habla, Elizabeth Pereira. Será hasta una nueva emisión. Nos despedimos recordando nuestro compromiso: comunicar para educar y educar para comunicar. Hasta una próxima emisión, amigas y amigos. Sigamos conectados. Nos vamos. La multiplataforma RNB, la señal que recorre la patria, presentó
Mundo Conectado. Análisis y perspectivas globales con Elizabeth Pereira. La próxima semana seguiremos contrarrestando las matrices de opinión hegemónicas e intervencionistas contra Venezuela y consolidar el sur global. El Sur Global.